No sé qué pasa, estamos teniendo problemas de conexión. Bueno, la tercera siempre es la vencida. Vamos a ver qué estará pasando. Hola doctora, no sé qué pasa. No sé por qué motivo se está cayendo el live cada vez que la agrego. Vamos a ver. Vamos a esperar que ahora sí quiera. Sí, aquí ya. Hola doctora, ¿cómo está? Ah, ay, ahora sí. Hola, hola. Que no sé qué le pasaba, pero cada vez que le daba se caía el live. Sí, bueno, es que, bueno, vamos a poner un poquito en contexto. Acuérdense que, bueno, yo estoy en Caracas, Venezuela. Hoy hemos tenido ciertos problemas eléctricos y eso puede Sí, tener un poquito de influencia en claro. cuanto a la conectividad. Sí, sí. Pero bueno, importantísimo y gracias a Dios que se pudo solventar y ya la tenemos aquí. Sí, sí, de verdad que eso es todo un reto, eso es toda una proeza. Es usted una héroe por estar aquí el día de hoy. No, gracias por la invitación, de verdad que sí. Bienvenidos a No, todos los que se están contentísima. integrando. Sí, esta hora probablemente pues no vamos a tener tanto flujo porque normalmente mis lives son más tardes, pero igual esto va a quedar montado en todas las plataformas, o sea que ahí igualito vamos a tener la oportunidad de que todas las personas, pero sí me di a la tarea de recoger de todas mis cuentas todas las preguntas habidas que le querían hacer para que Así, no se fuera que así, porque yo dije, bueno, por ejemplo, me decía, ay, ¿cómo hago? Es que yo a esa hora no puedo, pero yo quiero preguntar otra cosa. Bueno, dame la pregunta. anote, igual a lo que Sí, sí. surjan preguntas en este live, Claro, sí, entonces con ahí gusto tengo que todas, la hagan. sí, ahí tengo todo el listado. Entonces, bueno, ahora sí para presentarla formalmente, estamos con la doctora Yesenia Serrano. Ella es médico foniatra y especialista en autismo. Por eso es que la doctora, pues, es la persona más idónea para conversar el día de hoy con nosotros, porque siempre las mamás y los papás azules, pues, tenemos muchas interrogantes en función de la condición de nuestro hijo, porque todos sabemos que el autismo no es una condición estandarizada, sino que cada caso es único y particular. Yo con todo y que tengo dos hijos dentro de la condición, los dos son completamente diferentes, sus procesos son muy distintos, así que realmente cada caso es único. Sí, eso es así, o sea, realmente no, aquí no hay puntos de comparación. Y la primera pregunta que le quiero hacer, doctora, el día de hoy, ¿usted tiene algún familiar dentro de la condición o por qué decidió esta vocación? No, fíjate que, bueno, cuando arranco con todo esto, obviamente yo soy médico foniatra de formación, como mencionaste, los foniatras nos dedicamos, somos esa especialidad médica que igualito es un posgrado de 3 años, que nos especializamos en la parte de lo que son patologías de la comunicación humana. Entonces, ¿qué pasaba? Yo recién graduadita de foniatra, mi ejercicio profesional comencé a ver que me estaban llegando muchos pacientes que tenían problemas de comunicación y lenguaje, y muchos empezaban a cuadrar con la condición de autismo. Entonces ya va, esto hay que verlo muy a detalle porque son muy distintos uno de otro, déjame documentarme. Es a partir de eso porque de verdad me estaba llegando con mucho volumen. Como digo yo, no sé si era porque mi camino era este o porque de verdad la incidencia ha ido aumentando, creo que fue un poquito de las dos cosas. Claro, Entonces, comienza a llegarme el volumen, gracias a Dios acá en Venezuela hay donde hacer una especialización en la parte psicoeducativa. Sin embargo, por supuesto, ahí también se ven tópicos médicos, o sea, vinculado a la parte científica, bueno, que todo para mí tiene su vinculación con el área científica, nunca algo está desvinculado de lo otro. sí, eso es Entonces, cierto. fue a partir de allí que comenzó a eso, a llamarme la atención. De verdad que fue una cosa más de verlo y me fui enganchando muchísimo, porque de verdad creo que una de las cosas que a mí me fascina del autismo es su diversidad, que es justo lo que mencionabas. Es tan diverso que no hay forma de que en esto tengas una ABC, que es una de las cosas que siempre para mí la medicina era como que, ajá, ya esto lo aprendí, ¿y qué viene? En cambio, con el autismo no hay forma de aburrirse, siempre hay algo nuevo y diferente. Y Cierto. fue ya justo después, cuando ya me especialicé y todo, que sí tengo, que recién, bueno, recién no, ya eso fue hace un tiempito, diagnostiqué una prima segunda que tiene la condición de autismo, pero ya obviamente yo me había especializado. Pero Claro, básicamente fue por el volumen que me entró, que me venía de pacientes y porque fue una condición que me encantó. Pero lo que te quiero decir con una cosa es que uno fue el enganche que como profesional me dio, y lo otro es que nadie está exento
porque si estamos viendo los números crecen día a día, la estadística no Sí, se queda bajita, ya estamos ajá, uno por cada 54 niños. sí, Entonces yo creo que muy bueno. es un elemento a considerar porque en cualquier momento a alguien le puede tocar. Sí, es cierto, así es. Yo creo que llegará el momento en que todos dentro de su familia tendrán alguien dentro del espectro, porque la estadística hacia eso nos lleva y bueno, muchísimas cosas que tenemos que seguir formándonos, documentándonos, aprendiéndonos y sobre todo los papás, porque es muy importante y ese fue el tema de por qué le quisimos poner ese nombre al live, porque pues en lo que ha sido mi experiencia de las asesorías y mi experiencia con Matías Gabriel, las preguntas que siempre me hacen la gente, siempre cree que lenguaje y comunicación son sinónimos. Y obviamente en su angustia de los papás de ver que el niño no habla y sigue pasando el tiempo, entonces sienten como que están fracasando en lo que están haciendo o que Ujú. tienen que esforzarse mucho más o que el niño no va a tener una vida realmente plena si no llega a tener una expresión oral como tal. Entonces, bueno, todas esas son las cosas que uno tiene pues que enseñarle a los papás que evolutivamente hay un proceso, que hay un tiempo para que eso se dé y que puede haber una evolución diferente en cada caso. Es así, incluso sí son sinónimos porque si nos vamos a los conceptos de comunicación y lenguaje, uno conlleva el otro. Porque comunicación son todas aquellas vías que tú usas para emitir un mensaje, ¿ok? Claro. Y lenguaje es ese sistema a través de códigos por el cual tú emites un mensaje. Por eso es que Ujú. tenemos toda esta parte de lo que consideramos verbal y no verbal, porque muchas veces tú desde lo no verbal puedes comunicar mucho, ¿sí? Y esto vamos a salirnos un poquito de la ventana del autismo, sino que uno a veces, incluso hasta hablando, tú puedes comunicar mucho más con el lenguaje corporal que con lo que dices con la palabra, porque eso es Eso es una correcto. forma de comunicarnos. Pero si bien son sinónimos, en efecto no es lo mismo. ¿Por qué? Ujú. Porque también es importante hacer la acotación y vamos a comenzar a dar ejemplos para que quede un poco más claro. Fíjate que hay personas que hablan pero que no se comunican. Y en el autismo esto sí pasa constantemente. Por Eso ejemplo, sí. uno a veces tiene un paciente, bueno, he tenido pacientes, que de repente tú le preguntas, mira, fulano, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Los planetas se clasifican en tantos sistemas, el sistema solar tiene el planeta Marte, pero mi amor, cuéntame, en el colegio, ¿cómo, qué te dijo la maestra hoy? ¿Qué materias vieron? Marte, Saturno, Júpiter. Entonces, fíjate cómo ese niño está hablando, pero no se Exacto. está comunicando. Exactamente. Entonces, es para que más o menos tengan una idea de la diferenciación que debe haber y de lo complejo que es un mecanismo y el otro, porque son mecanismos Ujú. muy complejos. En la comunicación y el lenguaje, por eso creo que existe este maravilloso posgrado donde uno lo estudia 3 años más, porque es bien denso, es bien complejo el estudio como tal de comunicación y lenguaje. Sí, realmente eso, ese punto es clave, porque lo que usted está diciendo, o sea, el niño puede emitir palabras, el niño puede tener hasta una jerga, puede tener ecolalias, pero, o sea, repetir palabras, pero realmente no ser funcional, o sea, no es un lenguaje que realmente va a un proceso de comunicar una intención, o sea, un lenguaje que sea de intención. Y entonces, por supuesto, eso también confunde a la gente, ¿no? Muchas veces dentro de que, bueno, si será efectivamente que solamente tiene un trastorno del lenguaje o estará dentro del espectro como tal. Y por eso es importante, bueno, revisar que la persona pues cumpla todos los criterios diagnósticos para Exacto. verificar que es así. Y hay casos que, por ejemplo, hay niños que hacen contacto visual, pero igual Ajá. pueden estar dentro del espectro, ¿ok? Entonces hay niños que, por ejemplo, en mi caso con Gabriel, él no hablaba nada, pero él tenía, y durante mucho tiempo, yo pensé que tenía un problema auditivo, porque inclusive esas pruebas que uno hace inventadas en la casa, que me paré atrás y le chiflé y hice cualquier cosa, sonidos, a ver si él tenía algún tipo de reacción, y de verdad que él no emitía ningún tipo de reacción y no seguía órdenes ni instrucciones. Luego de que él fue diagnosticado, de que pasó por el neuropediatra y fue medicado, él comenzó, pero o sea, es que el cambio fue muy impresionante, él comenzó a acatar órdenes y a seguir instrucciones de una manera fenomenal. Pero no, él seguía decidido a no hablar, ¿ya? Entonces, eso puede pasar y es otra cosa que quiero que nos explique, porque muchas veces la gente también considera que cree que a nivel neurológico la misma estructura que te lleva a ese lenguaje comprensivo es el que te permite la comprensión de las órdenes y de los comandos. Ok, voy a agarrar esta última idea y luego voy a también aclarar otro que hablabas de la ecolalia.
voy con esta diferenciación del lenguaje expresivo al lenguaje comprensivo. En efecto, son mediciones diferentes, son tipos de lenguaje distintos. Recordemos que el lenguaje en general es una función mental superior. Y como función mental superior, usa prácticamente todas las estructuras del cerebro para ejecutarse. Desde las más especializadas, que están a nivel de la corteza cerebral, como las más primitivas, que son aquellas que se encuentran a nivel de la base del cerebro y de las conexiones que hay con eso que llamamos ganglios basales y todas esas estructuras subcorticales, que están un poquito más abajo del cerebro. Sin embargo, esos son millones y millones y millones y millones de neuronas que se están interconectando entre sí a través de redes, ¿vale? Entonces, hay unas redes que me encanta que se hagan la imagen de un circuito eléctrico que también tiene una esfera química, ¿sí? Porque el cerebro se maneja a través de un sistema eléctrico y químico. Entonces, esas redes van a irse concatenando según la función que se quiera ejecutar o no. Para el lenguaje comprensivo tenemos algunas, ¿okay?, que pueden tener cierta similitud con el lenguaje expresivo oral. Y recordemos que el lenguaje expresivo se va a diferenciar en el expresivo oral espontáneo y el expresivo oral inducido, ¿sí? Que es otra cosa. Pero volvemos al expresivo oral espontáneo y el lenguaje comprensivo. Sí pueden compartir algunas redes neuronales, pero no es lo mismo. Incluso, en efecto, tengo un post reciente sobre eso, porque no podemos calificarlo de forma directamente proporcional. Es decir, no podemos pensar que porque un niño no te acata una orden o no comprenda, bueno, ya hay un retraso mental, que a veces pasa también. Exacto. Y entonces piensan que, bueno, no, eso tampoco se compagina con... Y es por eso que no te habla, porque no te comprende. Entonces es ahí donde hay que rescatar una buena evaluación y por un especialista en el tema. Porque no se pueden evaluar igual, no se interrogan igual, no se preguntan igual, porque las redes neuronales no son las mismas. Entonces es importante hacer esa diferenciación y que no midan directamente proporcional a que mientras más hables, porque más comprende. Sino que comprendamos que son redes neuronales, que son circuitos diferentes en uno y otro. Entonces, arrancando por allí. Fíjate que te hablaba, porque fíjate que me hablaste de la ecolalia. La ecolalia casi que es otro live de lo complejo que es. Sí. Pero la ecolalia, en efecto, es un lenguaje que son frases que se repiten de forma instantánea o de forma tardía, ¿okay?, Correcto. que pueden tener un carácter funcional y un carácter no funcional. ¿A qué voy con esto? Porque muchas veces se habla mucho de la ecolalia y de la ecolalia tenemos que hacer esa diferenciación. Los seres humanos, cuando comenzamos a hablar, generalmente es por imitación. Y muchas veces es a partir de la ecolalia relativamente, o sea, es una repetición lo que hacemos. Pero cuando una mamá te dice ti mamá, tú estás tratando de imitarla y ahí lo estás repitiendo. Entonces, hay ecolalias porque hay niños que pueden repetir frases, sí, que escuchan de los adultos, y aquí volvemos a hablar de personas con autismo, donde de repente te dicen, hola, buenas tardes, y esa expresión la copiaron de lo que dice su mamá y su papá porque lo aprendieron en casa. Entonces, puede ser que sea una ecolalia funcional, como de repente pueden haber estas expresiones, o sea, que de repente te está hablando de lo que escuchó en una de las comiquitas, que eso es lo que suele ser la ecolalia tardía, de la comiquita que lo escuchó, lo está diciendo aparte en otro contexto que no aplica. Pero como dije, la ecolalia es otro live muchísimo más largo. Pero, para que sepan que existen diferenciaciones y a veces nos podemos jugar dentro de la ecolalia para ver para hacer el manejo, para dirigir el plan de acción. Y otra cosa que mencionabas era con respecto a la parte de los neurólogos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esto a veces así como que el tema de que, bueno, si el lenguaje los neurólogos también lo ven, si esta doctora está diciendo que el cerebro es el que se usa para la parte del lenguaje, en efecto sí, por supuesto estamos muy relacionados los foniatras y los neurólogos en ese particular. Pero ¿qué pasa? Si bien nosotros casi que nos vamos solamente a la parte del lenguaje, los neurólogos tienen otras esferas también que contemplar. Cada quien dentro de su curul, como se aplica en otros términos, nos unificamos. Pues yo creo que el médico nunca puede perder la integralidad. O sea, nosotros no somos un cerebro andante, nosotros no somos un intestino andante, ni un oído andante, todo está compaginado. Pero si bien el cerebro es el que comanda todo, él tiene conexión con estos otros sistemas. Por eso es que no se puede desvincular o pensar de que el lenguaje nada más tiene que ser donde pone la lengua, que si el paladar está firme, que si el velo, no. Es algo tan complejo y es algo que encierra tantos sistemas, porque si estamos hablando de que el cerebro tiene una funcionalidad de neuroquímica, es ahí entonces donde viene el enlace del sistema gastrointestinal
del sistema inmunológico, del sistema metabólico, de la conexión ambiental epigenética y de cómo eso, por supuesto, se conecta con el comando que está a nivel del cerebro. Entonces era para recapitular un poquito todo lo que venías comentando. Sí, no, y es súper interesante porque otra pregunta que venía a continuación, que precisamente el tratamiento biomédico, cómo influye en este proceso, que es precisamente eso que usted nos está conversando, porque o sea, son muchos ejes que están allí presentes que nosotros tenemos que cuidar para que realmente esa atención al niño o al joven sea integral y obtengamos un mejor resultado. Y en efecto, fíjate, lo que pasa es que el abordaje biomédico se ha venido cambiando muchísimo a través de los años. Si uno se remonta a la historia, viene, obviamente esto fue un movimiento que se dio casi que arrancó, creo que fue como en el 65, tuvo un poco más de forma en los años 90, donde, porque acuérdense que esto estuvo muy enfocado al principio, sobre todo por esos años 60, 70, hacia la esfera psiquiátrica. Bueno, tanto que el autismo en sus raíces fue considerado una enfermedad mental. La psicosis. Entonces, esto ha ido evolucionando y creo que también es válido acotar que lo que llamamos abordaje biomédico se ha modificado mucho en el tiempo, porque la gente generalmente considera que el abordaje biomédico es hacer la dieta, que es estas modificaciones nutricionales, que creo que me preguntarás en su momento, hacer la dieta y dar vitaminas. Y la gente piensa que ya ese es el abordaje biomédico y no, no. El abordaje biomédico es muchísimo más extenso, porque ya nos hemos venido dando cuenta de que tenemos que evaluar ese componente gastrointestinal, ese componente inmunológico, metabólico, que casi todos mis posts lo repito casi que sin cesar, pero es porque tienes que compaginar todas esas estructuras y nada haces haciendo una modificación de nutrición y nada haces dando vitaminas si ese sistema gastrointestinal no está indemne, si ese sistema gastrointestinal está lesionado, está inflamado, está permeabilizado. Entonces creo que es importante ver y además eso sin contar entonces un sistema inmunológico que no es suficientemente consolidado, donde hay una respuesta exagerada, tendencia a la inflamación por algunos alimentos, donde tienes un componente ambiental que no podemos comparar el ambiente que teníamos hace 30 años. O sea, tú no puedes comparar hoy en día lo que comes a lo que se come hace 30 años. La parte Exacto. tóxica, toxicológica, que es un elemento importante a considerar, no es la misma. Y cómo nos ha cambiado los aspectos metabólicos también. Pues si te pones a ver ahorita todo lo que sea del boom que viene de la vitamina D, porque es que ya no tomamos el sol como antes, o sea, ya no jugamos como antes. Entonces todos esos factores tienen que ver con el abordaje biomédico. Entonces el abordaje biomédico no es dieta y vitaminas. El abordaje biomédico es un estudio completo donde el médico hace una exhaustiva historia clínica, como todo médico, por eso creo que es lo importante de especializarse en el rubro del autismo, porque es tan complejo que, oye, necesitas Doctora, la estoy estudiarlo mucho escuchando más. mal. La estoy escuchando mal. Y aplica para todas Que las la estoy escuchando mal. especialidades, Sí, si quiere, sálgase un porque creo momento que a del todos nos va live y vuelva a ingresar, porque a se tocar está el autismo en escuchando algún momento, complicada. como lo mencionábamos al principio. Entonces, tienes que ese abordaje Se sale y médico, vuelve a entrar. ese estudio sistemático, es Vamos a esperar un segundito que la doctora salga y vuelva a ingresar al live porque se estaba escuchando mal. Buenas tardes, estamos con la doctora Yesenia Serrano, ella es médico foniatra especialista en autismo y hoy estamos abordando el tema de lenguaje y comunicación. Estábamos hablando hace un momento acerca de, bueno, todos los beneficios de lo que es el tratamiento biomédico, de todo lo que implica. La doctora estaba siendo ahí pues bien específica en todo ese abordaje porque es bien importante eh, que lo tengamos muy presente, todo lo que tiene que ver con la microbiota cerebro, y que en cada caso es muy particular y que son varios los especialistas que también influyen en ese tratamiento para que sea verdaderamente óptimo y personalizado.
Muy Te importante, volví. ¿no? Para lo que sigo. Ahora sí, doctora, perfectísimo. Que no sé, hubo un momento que sí, o sea, usted iba por un lado y la voz iba por otro. Ok. Bueno, ahora mismo parece que está un poquito retraso, pero Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, lo que nos estaba hablando del abordaje biomédico, estábamos ahí. ok. Entonces, la importancia, me visual cuando me escucho con eco, pero voy a tratar de concentrarme para no. Ya. Entonces, fíjense, es ver todos esos sistemas y en el orden que va a mencionar. Gastrointestinal, inmunológico, metabólico, ambiental, epigenético, y ya luego eso es lo que va a repercutir en el aspecto neurológico. Por eso es que a veces cuando hacemos el abordaje y arrancar de una, solo viendo lo neurológico, distorsiona, o sea, no distorsiona, sino que es a jerarquizar según un paciente o el otro. Y toda esa sistematización te la va a dar la historia clínica. ¿Sí se me está oyendo bien o no? Avísenme por acá. Sí, que nos A avise la ver, gente que díganme está si me... escuchando. Yo lo escucho y me puse los audífonos para ver si usted se dejaba de escuchar el eco. ¿Empezó usted a escucharse mejor o no? ¿O todavía se Ok, escucha usted con bueno, el igual... retorno? Yo lo escucho bien. Sí, lo que importante es que, bueno, lo bueno es que cuando esto se empieza, se graba, este, queda y se escucha. Bueno, lo que quería de la parte del abordaje biomédico, de tratamiento biomédico, es que no lo vean así, que vean que es mucho más allá, que es algo que se debe uno especializar, que no es una cosa que se toma a la ligera y tampoco, porque eso es otro paradigma que se tiene. Se cree que el abordaje biomédico es un ABC, ¿sabes? Que bueno, paso uno es tal cosa, paso dos, no hay un manual. O sea, que es lo que yo muchas veces le digo a los papás, porque sabes que un internet o una pregunta común, doctora, dígame todos los exámenes, doctora, dígame todas las vitaminas, doctora, dígame el método que tengo que quitar. Pero es que eso no aplica para todos los niños. Claro. Tenemos que individualizar cada caso, porque cada caso va a tener requerimiento, ¿ok? Y cómo esto, y quiero unir esto con la parte de lenguaje y comunicación, porque muchos se preguntarán, ajá, pero ¿por qué está hablando del abordaje biomédico y esto qué tiene que ver con lenguaje y comunicación? Y tiene que ver Todo. mucho, todo, Todo. exacto. Porque si estamos hablando que el lenguaje y comunicación es un proceso tan complejo que usa el cerebro entero y el cerebro está conectado a múltiples sistemas, si el médico evaluador no toma eso en cuenta y no se lo aclara a los papás, viene sobre todo ese proceso de frustración que se genera cuando se está abordando el lenguaje. Hace mucho hice una encuesta justo a través de Instagram donde le preguntaba a los papás cuál fue ese motivo de consulta principal. Creo que un 92% me dijo que era lenguaje y comunicación. Pero entonces es decirle la importancia de este abordaje, porque si yo no modifico la neuroquímica cerebral, usted puede estar dándose traspiés muchos años solo con el abordaje terapéutico sin hacer el abordaje médico. Y por esto Exacto. es que los dos abordajes tienen que ir de la De la mano. O mano. sea, el abordaje médico y el abordaje terapéutico están así, estrechamente ligaditos, para que entonces se pueda potenciar ese lenguaje y comunicación, porque como repito, no es donde pongas lengua. Acuérdate que la orden viene de acá. Y si esto está desarreglado, hay demasiados cortocircuitos acá, Ujú. esa No lengua nunca va puede, a ponerse ahí, a ver, claro, por más que se lo siempre diga. va a estar colapsada Exacto. y no puede salir el Y mensaje. la función, exacto, y mi función es buscar el cortocircuito. Eso se puede llevar corto tiempo, se puede llevar largo tiempo, no lo sabe. Claro. Porque hay pacientes que te sale, tú les das las primeras directrices y comienza el lenguaje expresivo oral a fluir mucho más. Pero hay otros que... Entonces, es la búsqueda de ese cortocircuito a través de todo un estudio sistemático que abarca muchos órganos y sistemas. Claro. Y doctora, ¿hasta qué edad nosotros podemos decir que, por ejemplo, hay un retraso en el lenguaje? Porque es que, por ejemplo, hay gente que tiene un niño de un año, de año y medio, y Ajá. están preocupadas porque el niño no habla. Entonces, yo no sé, o sea, entonces la Bueno, pregunta es, o sea, aquí ¿realmente ahí es válida la preocupación o es ya mucha angustia por exceso de información? O sea, ¿hasta qué punto sí? Porque eso también sucede, ¿no? Que por tanta información, pues entonces la persona lógicamente no tiene los conocimientos médicos, no tiene los conocimientos psicológicos de base, y entonces, por supuesto, de una vez lleva a su hijo como que dentro de la estadística. sí,
es importantísimo primero hacer la diferenciación de que hay que contemplar de una forma un niño que tuvo una gestación y un nacimiento sin contratiempos, a diferencia del que lo tuvo con contratiempos, ¿sí? Es decir, yo no puedo evaluar igual a un niño que nació prematuro, un niño que tuvo terapia intensiva neonatal, es decir, que tuvo una serie de Sí, todos contratiempos factores de al que riesgo. no lo... Exacto. Exactamente. Ahora, si no hubo factores de riesgo, que es lo cotidiano, vámonos entonces a las líneas generales. ¿Qué pasa? De un año de edad ya debe tener un número de palabras, ¿sí? O sea, ya debe tener por lo menos unas 5 o 10 palabras funcionales, incluso un poco más, pero me voy por la parte conservadora, donde ya, por ejemplo, debe decir mamá, papá, agua, Agua, y esto tete, o generalmente... sea, lo cotidiano, lo que implica su Sí, vida cotidiana. Ok, muy bien. exacto. Y ojo, fíjate que esto tiene que ser con la intencionalidad, porque la base del lenguaje expresivo oral es que tenga intencionalidad comunicativa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que es lo primero que uno tiene que trabajar cuando hay ausencia de lenguaje expresivo oral? Pero volviendo a tu pregunta, si un niño entre los 12 y los 18 meses no dice ni una palabra, hay que consultar. Es un niño que hay que evaluar, porque nos podemos ir desde lo más sencillo, ¿sí? Que es la sobreprotección familiar o el hecho de que es primogénito, de que es varón. Ojo, en esto sí hay estudios, porque eso no es mentira, es una realidad. Sí. Ujú. Hay niños que son varoncitos, los varoncitos básicamente, si son primogénitos, se tardan un poquito más para hablar. O hay veces que como es el primero, también hay mucha sobreprotección familiar. Pero como le digo yo a los papás, a los abuelos y a los pediatras, no hay que esperar. No hay que esperar porque estamos inhibiendo, si yo estoy diciendo que el lenguaje de comunicación es una gran cantidad de neuronas funcionando a la vez, si eso no se está estimulando, neuronas no se están despertando, se están quedando dormidas. Y lo que no comienza a despertarse se puede quedar dormido, Al ¿sí? letargar, claro. Entonces, Ujú. es comenzar a evaluar y lo otro es porque, bueno, si es sobreprotección todo esto, chévere, hay que dar herramientas, porque lo otro que la gente subestima es que cuando una persona no se puede comunicar, desde las tempranas edades, un niño de 12 meses se frustra, Exacto, se se angustia, irrita, le da rabia, le da depresión, le da todo, porque como todo ser humano necesita que le entienda una necesidad que tiene. Y obviamente y comienzan pues los berrinches, las pataletas, todo eso, y para él la crisis tan terrible de no saber cómo abordar toda esa situación. y la neuroquímica es negativa, porque cuando el cuerpo, cuando el ser humano está pasando por esas emociones, la neuroquímica, porque todo es neuroquímico, o sea, todo tiene un efecto eléctrico y químico en el cerebro, así se Claro, maneja el cerebro. sí, sí, Si eso está haciendo hacia esas emociones, que no me gusta decirle negativas, sino esas emociones, porque todo tiene su lado positivo, ¿no? Sino esas emociones, los neurotransmisores que se están activando no son los que generalmente deben estar más activos, ¿sí? ujú, Entonces es contemplar eso y ojo, si bien puede ser ese caso, usted puede hacer un diagnóstico de signos de alarma tempranos para cualquier trastorno del neurodesarrollo y comenzarlo a trabajar, que es uno de los puntos a veces de controversia que tengo con algunos especialistas, pero es que si yo digo que si fuese mi hijo, yo no quisiera esperar. O sea, esos 18 meses, a los 24 meses, o sea, al año y medio, a los 2 años. No dice una palabra, usted tiene que ir a un médico, o sea, usted tiene que ir claro, a un médico foniatra, tiene que ir a un especialista, para entonces hacer un plan de acción ahí. Porque esas sí, neuronas hay que estimularlas. Y es importante hacerlo temprano. Si claro, en casos tales iba para una condición, o tiene la condición de autismo, y usted está estimulando a los 18 meses, a los años, va a tener un créame que se excelente está abonando pronóstico, el terreno, claro, estás haciendo claro. un abordaje mucho más precoz No, y y que eso es eso es muy positivo. importante, eso se lo digo yo mucho a los papás, porque obviamente los papás en su negación, en el miedo, en todo lo que le digan, mira, si la palabra autismo, o sea, te parece una etiqueta muy grande de asumir, sencillamente tú tienes que ser objetivo. Tu hijo ahorita está teniendo unas áreas de oportunidad, que de repente en este caso específico es el lenguaje, entonces eso es lo que tiene que ser tu preocupación, buscar obviamente los especialistas apropiados para que hagan una buena evaluación y ellos te van a orientar de cuál va a ser todo el proceso de estimulación, qué es lo que tenemos que trabajar, de todo lo que tenga que ver también, lo que usted decía que a mí me parece muy importante, y yo lo aplico mucho, que es tratar de eliminar toda la toxicidad posible hasta donde se puede del ambiente, o sea, de las cosas que utilizamos en casa, o sea,
lo que podamos ayudar en función de evitar elementos neurotóxicos. Y bueno, todo lo que implica ese abordaje, pero lo importante es que, bueno, sencillamente tú te vas a enfocar a la tarea de trabajar esa área de oportunidad que tiene tu hijo. Y más adelante, pues se irá viendo si va presentando otras cosas o no. Pero es una forma objetiva de entrar en acción. O sea, dame soluciones y no problemas. Hay que ponerse proactivo frente a lo que estamos viendo de nuestro hijo. Exactamente, y no es ponerse en el kitipón, ¿sabes? Porque a veces a ti como psicóloga va a pasarte mucho. Si está la etiqueta, no está la etiqueta, si está la etiqueta, no está la etiqueta. Ya va, o sea, a veces el tiempo que se Exacto. pierde, la discusión de la etiqueta es tan valioso que vamos Claro. a enfocarnos exactamente como lo describes. Si no, o sea, esta es la debilidad en este momento de su hijo. Vamos a trabajarla, vamos a Uh -huh. fortificarla y ya después vemos. Pero Exacto. Exacto, sí, eso es muy importante lo que usted está diciendo, que una evaluación a una temprana edad y comenzar el trabajo da un excelente pronóstico, porque es así. O sea, eso no lo estamos inventando ni usted ni yo. Los estudios lo dicen. La estadística lo comprueba. Entonces, realmente el punto de evadir y no, es que porque está chiquito, vamos a esperar que esté más grandecito, es que mi esposo no habló hasta los 4 años, tal, claro, porque evidentemente esas son las racionalizaciones, esos son los mecanismos de defensa en los que se sostienen los papás y los familiares porque no quieren asumir que evidentemente está pasando eso, pero la cuestión es que el tiempo va a seguir pasando y esa sobreprotección afectiva lo que realmente va a producir igual, o sea, ese proceso va a llegar, lo vamos a tener que aceptar, vamos a tener que pasar por nuestro duelo y nuestro hijo perdió un tiempo importantísimo y muy valioso porque sobre todo esa etapa de los 2 años, 2, 4 años, es una etapa muy importante en el ser humano porque esa etapa es donde las neuronas están así a millón, locas porque las estimulen, porque les presenten cosas. Entonces, si nosotros dejamos pasar esa ventana, no es que la ventana se va a cerrar definitivamente, pero pudimos haber aprovechado mejor el tiempo. De eso es lo que se refiere ese punto en particular. Y hay una pregunta que me hicieron, ya puedo empezar con las preguntas que las voy leyendo acá, que me preguntaba si existe, o sea, alguna relación entre el consumo de los alimentos sólidos y el lenguaje. Porque usted sabe que hay muchos niños que tienen los problemas que tienen con las texturas, que tienen hipersensibilidad a las texturas, que comen prácticamente todo líquido blando, y obviamente, claro, yo pienso en mi ignorancia sí, que sí, o sea, de que sí tenga mucho que ver por el proceso mecánico, que también implica pues lo que es la lengua, los movimientos. No le escucho nada. Ahora sí, sí. ¿qué Sí. sucede? Por supuesto, los alimentos sólidos te van a... Ahora ves, ok, desde el punto de vista médico, por supuesto que el sólido te va a hacer que el ejercicio sea mayor, ¿sí? Va a irle dando tonicidad, porque recordemos que es el órgano fonoarticulatorio, tiene un gran componente, ¿sí? Desde el punto de vista de la laringe y todos los músculos intervinientes en el proceso. Entonces, claro, el sólido es la fortificación de esos músculos. Es decir, que si no consume sólidos, entonces es por eso que el niño no habla. No, 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 no. La falta de fortificación de los órganos fonoaulatorios es lo que llamamos hipotonicidad. Es decir, el Exacto, tono de está los más bajito, músculos. ¿sí? Uh -huh. Y cuando hablamos de hipotonicidad en órganos fonoarticulatorios, eso se traduce es en una inadecuada pronunciación de fonemas, básicamente. Muy Pero bien. la orden viene dada. Ok. Vas a tener es fallas de pronunciación con algunos fonemas. Sí, de Y modular. eso, con una buena con una buena foniatra y con un buen equipo con el terapeuta, tú lo puedes fortificar mientras vas trabajando con el terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial, cómo vamos haciendo la inserción de los oídos para entonces modificar esa hipersensibilidad gustativa del niño con TEA. No, bueno, sí, sí, exacto, pero era importante aclarar eso porque sí, muchas veces volvemos a lo mismo. La gente cree que la parte del lenguaje es un proceso netamente mecánico y no, pues lo que usted muy bien explicó en la primera parte, que tiene que ver lógicamente con todo el procesamiento neurológico. Y una pregunta que esa sí me la hacía yo, si esa hipersensibilidad auditiva pues, que tienen algunos niños, sí influye directamente en el desarrollo del lenguaje o no. ¿Me escuchó? ¿Me escucha? No le escucho.
No se está escuchando. No se está escuchando. Escuché entrecortado yo. Ahora sí. Es Eh, que tenemos me como preguntaba si la tenemos hipersensibilidad como un auditiva impasse. tiene que ver con el lenguaje. Ujú. Ahora eso mejor, repíteme la Sí, pregunta, por favor. perfecto. Sí, que si aquellos niños que tienen Repíteme la pregunta. hipersensibilidad, que aquellos niños que tienen hipersensibilidad auditiva, Ah, si eso puede también generar retrasos en el lenguaje. Doctora, no se nos está escuchando. No, necesariamente. Acuérdense que el ahora sí. problema de hipersensibilidad auditiva tiene que ver con el procesamiento auditivo, no con que si escucha o no escucha. Voy a hacer la diferenciación. Fíjense, cuando no, que no, es que el retraso es brutal. Es que el retraso está muy. Voy siguiendo con explicación para poder concatenar esta idea. ¿Qué pasa con la hipersensibilidad? La hipersensibilidad es un problema de proceso, es decir, la onda auditiva o sea, pasa por todo lo que es la y llega al cerebro. Pero el cerebro tiene un área donde la información se procesa, ¿ok? Entonces la hipersensibilidad en ese procesamiento, pero el niño está escuchando. Entonces, interferir es que hay sonidos que le molestan más que otros, pero no necesariamente es que un niño con hipersensibilidad y problema de lenguaje per se. No, porque no estamos a escucha o no escucha. Estamos hablando del procesamiento de la información que tiene. Es que cuando existe auditiva, existe que van a tener esto tapan los oídos con la licuadora, ¿sí? Pero si Hijo. les encanta la canción de Frozen, la ponen a todo volumen y la escuchan a todo volumen. Entonces hace que así como que la mamá dice que así como que bueno, y este más o menos, si Ecuador y Frozen a todo volumen, no. Pero es porque es problema de procesamiento, pero no vinculabilidad con problemas de lenguaje porque no es directamente proporcional. O sea, un niño con sensibilidad no va a hablar mejor más. Se manejan de forma distinta. Muy bien. Ah, bueno, gracias por aclararnos eso porque sí, eso es otra cosa que la gente muchas veces cree. Y otra cosa importante, ¿cuál es el concepto de un niño no verbal? Ay, Dios. Bueno, eso, porque hay que decirles no verbal, ¿no? Hay unos que Ujú. dicen que es preferible Preverbal. decirles Ajá. a no verbal, ¿ok? Pero bueno, es cuestión de gustos. Por supuesto, estamos hablando, ya sea en su fase preverbal o no verbal, como quieran definirlo, es un niño que tiene ausencia del lenguaje expresivo oral espontáneo. Es decir, que no, que básicamente no habla. Pero generalmente estos niños suelen compaginar o suelen complementar muy bien con lo que es la parte de la comunicación no verbal, donde a veces el llevarte de la mano, el señalar o buscar las cosas ellos solitos, se hacen explicar o se hacen entender por sí solos. Sin embargo, es importante acotar de que, o sea, es que, bueno, es eso, esa parte de que decir, hay unos que a veces lo suman a lo que es el mutismo porque a veces esto que se cuela por acá. Y es cuando un niño habla, pero en otras circunstancias, pero no es capaz de hablar con otros. Es decir, no habla con su mamá en el, ¿sí? No habla con la vecina, no habla con la. Entonces ese es otro concepto. Sí. Pero para volver a tu pregunta, decirle es un niño que no tenga lenguaje verbal, hable. Lo que sí quiero aprovechar con esta pregunta es que una cosa es que no hable y otra cosa es que tampoco se pueda comunicar, sobre todo en el lenguaje expresivo escrito, ¿sí? Exacto. Porque muchas veces pensamos que como no habla, bueno, entonces no hay forma de que se comunique. Y claro, si bien tenemos en la parte de los que PECs, que son estas imágenes, que es el sistema aumentativo de comunicación, hay que recordar que el lenguaje expresivo a través de la escritura es un elemento muy importante a tener siempre en el tapete del trabajo en la terapia del lenguaje, ¿sí? Porque tengo un importante número de pacientes que no hablan, pero es que te quedas loca, ¿ok? Sí, es que, por ejemplo, por Entonces, citar un ejemplo, la doctora Beatriz Lemos. La doctora Beatriz Lemos escribe y se comunica en 3 idiomas. O sea, yo tuve la oportunidad de entrevistarla a ella y es una persona súper expresiva, súper graciosa, o sea, ocurrente, inteligentísima en las intervenciones que hace.
o sea, maravillosa, o sea, realmente una persona que a mí me dio esta pena porque cuando le pasé el guión, porque obviamente nos íbamos a comunicar era por este sistema para poder hacer el live, yo le pasé muchas preguntas, y ella me decía, pero es que yo no entiendo qué más me quieres preguntar de mí, no entiendo, nunca me han preguntado tantas cosas de mí, me decía, yo, ay, qué pena, pero es que, o sea, me parece tan interesante en todo sentido, una persona tan preparada, concertista, es una pianista, o sea, fíjense el nivel tan elevado que tiene Beatriz Lemos, mucho más elevado que mucha gente que habla. O sea, que realmente para ella eso no es una limitación desde ningún punto de vista, ni para su familia. O sea, ellos tienen, o sea, una expresión de comunicación familiar maravillosa con sus colegas, con sus pacientes, con sus estudiantes de piano. Y ajá, más o menos. Entonces, o sea, más claro no queda de que los papás no tienen que angustiarse por eso. Que son paradigmas. Sí, que son netamente paradigmas que hay que romper y ojo, que por si acaso los está viendo alguna docente por allí. No se empiecen en esto de la escritura así manual, la caligrafía para leer, esa no, porque generalmente esa le huyen todos lados. Trata la digital. La digital es a la que mejor responde. Sí, sí, realmente sí, pero sí quería que nos aclarara eso, porque, y otra cosa, que volvemos al punto del momento de que la gente pues tenga ese lenguaje expresivo oral, porque, por ejemplo, volviendo al caso de Matías y Gabriel, que son mis hijos, ellos realmente, yo tuve que desarrollar muchísimas estrategias para que pudiéramos comunicarnos, ¿ya? La doctora tiene problemitas ahí de conexión, no me debe estar escuchando. Vamos a ver si... ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha? No, se está quedando pegada. Vamos a volverla a incluir. Es que, bueno, recuerden que la doctora está en Venezuela y allá pues desafortunadamente el servicio de internet es bastante malo y nos suceden estas cosas. Doctora, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Ahora sí te escucho. ¿Me escucha? ¿Me escuchas tú? Ah, ok. Sí, ahora sí, lo que pasa es que tenemos como un desfase, entonces al principio yo quedo como que no la escucho y después sí, que lo que decíamos con respecto a eso del lenguaje, porque fíjese que Matías y Gabriel, que son mis hijos, ellos hablar, en lo más estricto del deber decir, están hablando cuando tenían 5 años. Muy bien. ¿Qué me implicó eso a mí? Desarrollar muchas estrategias que tuvieran que ver con ese proceso de comunicarnos, porque por ejemplo Gabriel utilizaba mucho la estrategia de llevarte de la mano a lo que necesitara. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? ¿O no? No, parece que no me está escuchando. ¿Me escucha, doctora? ¿Se escucha o no? Bueno, vamos a esperar que ella se salga y vuelva a ingresar. A ver si así sí podemos continuar. Que lo que yo les decía, por ejemplo, con Matías y Gabriel, era muy poquito el vocabulario que ellos manejaban, pero muy, muy escaso. Entonces, ¿qué me implicó a mí eso? Bueno, desarrollar todo un proceso de pictogramas, donde, como bien explica la doctora, como si hay proceso de comprensión, entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos en ese proceso de comprensión? Bueno, precisamente desarrollar esas pautas de comunicación que les permitiera a ellos tener cierta autonomía y podernos decir, o sea, decir no, mostrarnos a través de imágenes, de pictogramas, qué era lo que necesitaban en un momento dado. ¿Ok? Y todos los días, pues nosotros... Perfecto, doctora, ahora sí. Ahora sí le escucho. Y ahora no. Sí, que por lo menos que te agarré explicando lo de tus hijos y estabas hablando del sistema que estaba para que ellos incrementaran su vocabulario. Sí, eso yo lo implementé durante mucho tiempo, más de 100 imágenes que yo todos los días les presentaba
y les decía que era en esa imagen. No era que los obligaba a repetirla, aunque, mamá, di mamá, mamá, no, sino que mamá, casa, manzana, tal, y así. Entonces, ¿qué era la idea de ese proceso? Que nos pudiéramos comunicar, que cuando ellos querían algo, yo les decía, ajá, pero tráeme la tarjeta. Porque como había esa comprensión de órdenes, entonces yo le decía, tráeme la tarjeta de lo que necesitas. O señálame dónde está, dime dónde está. Entonces, a través de esa forma, nosotros nos pudimos comunicar durante mucho tiempo hasta que llegó el día soñado en que, bueno, ellos comenzaron a nombrar esos vocabularios y ya más o menos a los 5 años ellos tenían la habilidad de estructurar frases muy cortas de 2 o 3 palabras y así pues poco a poco y con mucho pues con otra serie de trabajos pues que se hace con ellos de mucha lectura comprensiva, de estimular mucho esa parte, pues ellos fueron realmente articulando mucho más el lenguaje hasta donde lo llevan ahorita. Entonces, pero que eso es un proceso de tiempo, o sea, que realmente no es como que, ay, se soltó a hablar y ya, perfecto, o sea, y llegó el momento tal día, ¿no? O sea, eso fue una cuestión de que yo sencillamente lo que quería era poderme comunicar con ellos. Si hablaban, pues bien, y si no, pues al punto era que nos podíamos comunicar. Y suele pasar mucho, pero ojo, es importante notar que el sistema, o sea, lo que es el sistema PEX, que es un sistema metodológico de comunicación, tiene fases, ¿ok? No es solamente el hecho de mostrar imagen, sino que está haciendo por fase 1, fase 2, fase 3, creo que es hasta fase 4, donde tú vas mostrando las imágenes, por supuesto, importantísimo lo que acotabas, de que fuesen varias palabras, es decir, varias secuencias de acciones, varias imágenes de varias cosas, no siempre lo mismo, para poder diversificar. Pero, ¿por qué hago esta aclaratoria? Porque luego en la fase 4 tú vas formando o vas abonando terreno para que se dé el lenguaje expresivo al escenario. Porque muchos papás tienen miedo usar este sistema a través de las imágenes porque piensan que sus hijos no van a hablar nunca. Sí, hay mucha gente que dice eso. Sino que hay que verlo como las fases que son. Porque en efecto, la gran mayoría de las personas con autismo son muy visuales. Y entonces tienen esta particularidad de que ven las imágenes y más rápido. Ojo, siempre no, esta característica no aplica a todos los casos, ¿sí? Sino que hay muchos de ellos que son sensibles y que por imágenes captan mucha información. ¿Ok? Pero es importante que sepan eso, tener que dejar de hacerlo, y es aquí donde viene entonces la parte de hacerlo en conjunto. Porque si tú estás dando toda esa estimulación y el cerebro está sobrecargado de cortocircuitos, esta base se va a hacer más cuesta arriba y en eso pueden estar años. En cambio, si tú haces el trabajo desde el punto de vista terapéutico, con las imágenes dirigidas, con los grupos especializados, y le acompañas la parte médica, el redireccionar la neuroquímica cerebral, donde está el cortocircuito, eso en vez de años se puede convertir en meses. O sea, o menos. Entonces es cuestión de siempre la importancia de una herramienta y de la otra. Claro. Doctora, otra pregunta que me hicieron es que si los niños, el tono de voz, se les puede ver influenciado o definido por las caricaturas. Lo que pasa, casi que claro, fíjate, lo que pasa, la repetición se pasa. Por supuesto que tenemos la influencia de estos asuntos, de las múltiples comiquitas que hay, o videojuegos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay el tiempo de exposición. Por eso es que la entonación, esto lo explicamos en toda no debe ser a la ligera. ¿Sí? Porque en buena ley, si un niño está despierto 16 horas, vamos a colocar un ejemplo usable y ese niño está expuesto a esta comiquita, a ese videojuego o a esas de 5 horas. Ponte tú, porque eso no debería ser, vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué pasa? Las 11 horas restantes, ese niño está recibiendo información de cómo escucha la mamá, de cómo escucha el vecino, de la conversación que se tenga. Es decir, tiene más influencia del entorno que de la comiquita. ¿Sí? Ojo, no quiere decir que toda entonación atípica es un niño con autismo, pero a lo que voy es que no deben copiar a lo que menos tiene estimulación, porque la estimulación social la gente cree que no, pero es mejor que la hacen las chiquitas. No sé si pasa, voy a poner el ejemplo de mi familia. Yo tengo 2 hermanas,
una mayor y una menor, yo soy la del medio. Y es que mis tíos no lo saben diferenciar la voz. ¿Quién es? El man. ¿Quién es? Pero es porque en tu casa tú vas copiando hasta las vocales de uno y otro y lo copias. O sea, esta imitación inconsciente terminas hablando así. Por eso es que sí debe llamar la atención cuando un niño está de preferencia a la entonación de una fonética y no a la de su tono. Muy bien. Bueno, o sea, esa es otra cosa importante. Y otra cosa que también pienso que, tomando en cuenta eso, precisamente de la interacción social, que los niños pueden aprender mucho allí, porque a pesar de que el niño de repente no tenga la capacidad de mirarnos, porque la gente todavía tiene esa idea de que no, es que si él se aísla es porque él está en su mundo. No, él no está ninguno en su mundo. El hecho de que él procese diferente la información no quiere decir que no está captando todo lo del entorno. Entonces muchas veces pienso que aprovechar, y fue algo que yo hacía con Matías y Gabriel, cuando yo los veía en alguna actividad, Mati toda la vida ha sido fanático de los Legos, empezó por los tacos. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo lo que hacía era como narrar qué era lo que él estaba haciendo. Ay, bueno, estás agarrando el taco amarillo con el taco verde y estás haciendo un avioncito. Y aquí vamos a contar los avioncitos. Y él estaba, o sea, él ni me miraba. Yo me imagino, o sea, claro, yo pensaría que de vieja loca que estar ahí diciendo y como un rayo prendido, parece una lora. Pero yo me ponía en todo eso y le decía, bueno, vamos a contar. Y 1, 2, 3, no sé qué. Y ahora los avioncitos fueron para no sé dónde. Y eso sí, entonces estaba haciendo sus hileras de carro, que él también, él era muy clásico en los síntomas. Entonces, yo describía todo eso y eso lo hacía durante mucho tiempo. Cuando yo menos me lo esperaba, resulta que si yo haberme dedicado a enseñarle colores, Matías se sabía los colores. Matías había aprendido a contar del 1 al 5. O sea, había cosas que no era que yo me había sentado con él en una cartilla y dale, vamos y coloreemos. No, o sea, de esa interacción donde la gente me decía, pero si yo veo que ni te mira la cara, no te responde nada, o sea, no importa, pero ok, pero si a mí me toca interactuar así con mi hijo, él tiene que darse cuenta que la mamá sí está aquí y que la mamá le interesa lo que está haciendo y que disfruta lo que está haciendo, o sea, era lo que yo pensaba. Y realmente me parece que fue una herramienta muy efectiva para inclusive hacer esa interacción social y de comunicación. Exactamente. Y no desaprovechar ningún espacio. Exacto. Todos los espacios. Y este ejemplo nos lleva también, sobre todo para ir rompiendo los paradigmas, desde el punto de vista de los centros educativos, sobre todo cuando les toca a nivel de preescolar, que se topan con el diagnóstico y la etiqueta de autismo. Entonces, y sobre todo con los niños preverbales, o que hablan poquito. Hay como mucho escepticismo y mira, no te lo puedo aceptar porque no habla. Ya va. O sea, tampoco a veces eso lo hacen por no tener herramientas para manejar, pero es rompiendo esos paradigmas, igual de que, ay, no me no lo puedes enseñar. Entonces, es romper esos paradigmas y darnos cuenta que ellos... Sí, eso es completamente cierto. Doctora, se nos terminó el tiempo. Ya se nos acabó la hora. Pero por supuesto, mire, este es su espacio, aquí volveremos a tener otro live porque de todo lo que conversamos hay muchísimas cosas, lógicamente, para desarrollar y también quedo completamente a la orden cuando quiera abordar cualquier tema de allá, de aquella puerta. También, pero súper valiosísimo haberlo tenido el día de hoy, que nos aclarara precisamente eso, o sea, romper paradigmas, aclarar informaciones, tener el criterio médico, que a mí me parece que es algo fundamental, porque realmente pues le da luces a la gente para que el esfuerzo que esté poniendo para ayudar a su hijo realmente sea óptimo. Entonces nos gustaría sus palabras de cierre. Muchas gracias, más bien, Ámbar, por la invitación. La verdad que sí, para mí una ventana que se abre. El autismo es súper valiosa. Gracias por tener la paciencia de todas las dificultades técnicas que hubo, que nos hicieron dar perseverancia, estar allí. Y en efecto, pues, por supuesto, de hecho que ya nos veremos en otros temas, esperemos que en alguna actividad podamos hacer. Y por supuesto, bueno, invitar a cuenta, doctora foniatra, Benaderia Foniatra, para ver muchos posts relacionados
en este particular. Ya vienen varias cositas por allí, varias sorpresitas, y estén atentos, por ahí toda la información que sea posible. Bueno, muchísimas Muchas gracias. nuevamente. Un saludo. Listo. Que nos está viendo también. Gracias. Tu país de origen. Feliz noche.